Gonzalo Oliveros, tú que lo sabes todo y si no, lo investigas. Gracias, sí. ¿Verdad? Sí, aquí no se inventa. No. Deservar o desebrar. No, las dos están bien dichas. Ya entramos en una discusión en corte comercial. Las dos están bien dichas. Sí, no, me preguntaba el otro día, ¿dónde se informan los adultos? Y te pregunto esto porque la mayor parte de los adultos mayores, sobre todo, que me mandan alguna información, es fake news. A ver. Entonces me parece importante saber de dónde sacan esa información. A ver. ¿Cómo se informan? Yo creo muy importante algo. ¿Cómo se informan y de qué se informan? Porque son cosas distintas. O sea, a ver, ¿a qué me refiero? Pareciera que entre más edad tiene uno, tiene más selectividad a cierto tipo de información. ¿A qué me refiero? A ver, cuando uno es joven, y esto es un estudio que hizo el Pew Research, que es decir, que tiene un fundamento, en donde los jóvenes, la generación alfa, la generación Z y una parte de los millennials, ya la parte más alejada de los millennials, lo que están viendo es que se informan fundamentalmente en TikTok. Los jóvenes. Jóvenes y adultos jóvenes. Se informan en TikTok y sobre todo en las cuentas más populares, lo cual es un riesgo. ¿Por qué? Porque esas cuentas populares, como lo platiqué aquí con el fenómeno de la casa de los famosos, no necesariamente son cuentas que sean populares porque las sigue una cantidad importante de gente, sino que hay un mix en donde hay una cantidad importante de gente que lo sigue, pero también bots y granjas que alimentan e inflan los números de esas cuentas con motivos evidentemente comerciales o políticos. Es decir, entre ese mix, pues están los que quieren que los compren con mayor facilidad o también introducir, influir o desinformar. Lo que está pasando, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento con Helen y con Milton, en donde hay cuentas de TikTok y de Twitter que están influenciadas por granjas adheridas al Partido Republicano o al pensamiento conservador, que lo que hacen es decirle a la gente o no se vaya de su casa o el dinero que tendría que estar para poderles ayudar está siendo desviado para cuestiones de migración. Qué delicado durante una tragedia natural y un tema humano jugar con un tema político. Pero por el otro electoral. lado también te va a decir, por ejemplo, si tú le preguntas a Álvaro Velasco si del escándalo que hubo por la llegada de Milton era necesario, te va a decir ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, es un huracán que tenía unas características muy claras. Que podría haberse convertido en uno de los 5 más fuertes de la historia. Bajó de nivel, pero que fue también inflado por cuestiones políticas y mediáticas. Es decir, pues claro que sí es una gran televisión. O sea, yo que estaba viendo ayer a Anderson Cooper decía, ¿cómo está saliendo en vivo a la mitad del huracán? No, pues muy bueno su Live View y su red 5G que tenía alrededor. Pero tiene mucho que ver, por eso, cómo logras tú cambiar ese mix. Entonces, los adultos, lo que se ve en este estudio es que siguen menos cuentas, pero al mismo tiempo son cuentas que son menos, que puede ser que tengan menos seguidores, pero tienen mayor verificación. Es decir, no siguen a el influencer de las noticias, no voy a decir nombres, pero siguen a Bob Woodward, ¿no? O siguen a Anderson Cooper, o siguen a la cuenta del New York Times. En TikTok. En TikTok. Los jóvenes. Los viejos. Los jóvenes siguen, a ver, yo quiero seguir a Mr. Beast que me está dando noticias. Luisito Comunica me está dando la información. Y entonces siguen a Luisito Comunica. Pero los... Siguen mucho a Loret Mola, ¿eh? Sí, pero no tan jóvenes. No. A ver, y en el caso... A ver, te lo pongo así. En México, el influencer que tiene que ver con política más seguido en TikTok se llama Gerardo Vera. Sí, Gerardo Entonces, es el mero Gerardo petatero. no lo supera absolutamente nadie. Hay que decir que afortunadamente Gerardo sí tiene esta responsabilidad de decir voy a hacer un mix de noticias que no se vea ni sesgado hacia Morena, ni sesgado hacia la oposición. No, y explica muy bien la política y las circunstancias en México. O Pablo Marín. O sea, ese Sí. es otro ejemplo. Siguen, por ejemplo, a Pablo Marín, que se me viene a la mente en este momento. Pero
Por ejemplo, hay muchos jóvenes en los Estados Unidos que siguen otro tipo de cuentas de influencers. Miren, no lo hemos platicado, pero en esta campaña electoral, que hemos visto que han dado pocas entrevistas a medios masivos. Hoy Kamala Harris tiene un town hall hecho por Televisa Univisión, pero son muy contados este tipo de eventos que está haciendo Kamala Harris y el señor Tim Walz y Donald Trump, pero están prefiriendo ir a podcast. Entonces van a podcast de influencers o de gente que se dedica a la política, pero que no necesariamente tiene espacios en medios tradicionales. Kamala Harris, por ejemplo, fue un podcast llamado Call Your Daddy, que es un podcast que se dedica a hablar a mujeres y que habla de derechos reproductivos y que habla de aborto y habla de concepción y habla de feminismo, etcétera, etcétera, que no habla necesariamente de política. De la misma manera, pues fue y se plantó Donald Trump en un podcast que tampoco habla necesariamente de política. Entonces van buscando un mix en donde cómo le hago para llegarle a los jóvenes que a su vez se pueda viralizar en TikTok en clipsitos para los Zetas y para los Alfa. Porque los millennials ya están viéndolo por otro lado y los X lo están viendo en otro lado, que son los que se informan en Twitter, en Facebook y en medios tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que hace que se viralice en todas las plataformas? O sea, que seas viral en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, por ejemplo. YouTube es un poco más difícil por la naturaleza. Pero ¿qué es lo que te puede causar que eso se dé en todas las redes? Son 3 factores. 1, que sea un clip muy atractivo. O sea, quiere decir que llegue muy rápido. 2, que sea como literal el soundbite que todo el mundo quiere tener. O sea, es como grab it by the pussy. Pues todo el mundo quería tener ese soundbite, eso se viraliza. Y 2, una gran operación digital. O sea, todo el mundo quiere tener la tonada. Siempre y cuando también tengas una muy buena operación digital. Mira, regreso a lo que les decía hace una semana. Debiéramos de haber aprendido lo que hicieron estas empresas, estas agencias de publicidad y de viralización que tuvieron estos influencers en la Casa de los Famosos. Miren, hoy estamos a 10, ¿verdad? Ajá. Les voy a dar un ejemplo claro. Hoy, Adrián Marcelo Moreno Orbera, este personaje que vive en Monterrey y que es muy seguido en Monterrey, va a sacar su primer video después de salir de este programa de realidad. ¿Cuánto? Doble contra sencillo, que va a ser el video más visto y que va a ser tendencia de hoy a las 8 de la noche hasta mañana al mediodía. No sabemos el contenido. No, pero seguramente... Lo que sea. Pero porque va a pasar estas 3 cosas que es del político. 1, va a tener un contenido que pueda ser fácilmente viralizado porque van a ser clipsitos o va a tener frases. 2, hay mucho interés. 3, va a tener una enorme operación digital, muy eficiente. Y eso es lo que tendríamos que aprender. Miren, como en la televisión anteriormente nada era gratuito, cuando salía Jacobo Saludowski y decía, ya supimos que el final de Cuna de Lobos, no era de a gratis, era parte de una estrategia publicitaria muy lubricada por parte de Televisa en 1987. Eso específicamente, trasládenlo al 2024 y es lo que se logra a partir de la comunicación digital. A ver si podemos platicar mañana, Gonzalo, o cuando haya oportunidad, de cuáles son los sitios que se dedican a generar fake news. Porque eso me parece un tema bien interesante. ¿Para qué quieres? ¿Te parece? Sí. Ya estamos. @GOliveros en todos lados, ¿verdad? Sí. Y yo, pues, Fernanda Familiar en todos lados, menos en X, que soy @QTF, que significa ¿qué tal, Fernanda? Cuenta que me abrió Gonzalo Oliveros en el 2009, creo. No, imagínate. 2009. 2009.